Le doy la bienvenida al público y por supuesto a Mariana, que nos acompaña hoy para aclararnos todas las dudas sobre este tema. Pensión, bienvenida. Muchas gracias. Oye, platícanos. Bueno, sin duda, últimamente y siempre en la vida de los trabajadores y las trabajadoras, pues existe esta incertidumbre, estas dudas sobre qué es una pensión, me llegaré a jubilar, eso existe para mí, tengo derechos. Platícanos. Sí, sin duda es un gran tema que, como bien mencionas, causa mucha incertidumbre porque no hay tanta información o no hay tanta información a la mano, ¿no? Exacto. Pues con la pregunta de ¿me alcanzaré a pensionar? Pues creo que si se cumplen con los requisitos, no veo por qué no. Okay. Entonces es un tema también de empezar a lo mejor por qué es una pensión. Una pensión es una prestación económica que el IMSS va a otorgar a aquellas personas que cotizaron con él. Es decir, un trabajador que cotizó al IMSS durante su vida laboral y reúne los requisitos va a poder pensionarse. Okay. Y pensionarse significa que vas a recibir dinero hasta tu muerte después de jubilarte. Exactamente, eso es. Es una prestación económica, es decir, va a ser, digamos, un sueldo ya sin trabajar. Eso es como una pensión en términos más sencillos, que se va a dar desde el término de tu trabajo, en la mayoría de los casos, hasta el momento de fallecimiento. O bien, si tienes esposa, eres casado, se va a poder otorgar una pensión por viudez a tu cónyuge. Ah, qué bien, claro, eso es importante también tenerlo en cuenta. Ahora, exactamente la palabra jubilación es cuando tú ya terminaste tu periodo laboral y en qué momento puedo tener esta posibilidad. ¿Será que yo, que llevo algunos años, ya me puedo jubilar? ¿O en qué momento puedo llegar a esa decisión para poder tener el derecho a una pensión? Bueno, aquí estamos hablando de muchísimos casos. Realmente las personas que están cotizando al IMSS tienen distintas realidades. Uh-huh. Pensemos en una persona que toda su vida ha cotizado, llega a edad 60 o más y dice, bueno, creo que ya es momento de dejar el trabajo, de pensar en mi jubilación o de pensionarme. Es decir, tiene que cumplir los requisitos. El primero que tiene que cumplir es la edad. 60 años en adelante. Si esta persona, como mencionamos, ha estado cotizando de manera regular durante unos 30, 40 años, no sé, desde su primer trabajo y ha venido cotizando, seguramente no va a tener problema de reunir los derechos o los requisitos. El requisito es, como mencionamos, tener 60 años de edad como mínimo, tener por lo menos 500 semanas cotizadas. Esto equivale a 10 años de cotización. Uh-huh. Y hay un tema muy, muy importante que es la conservación de derechos. Muchas personas dicen, pues yo ya tengo 60 años, ya tengo como 700 semanas, ya me quiero pensionar. Y al momento de revisar su situación nos damos cuenta que esta persona lleva más de 10, 15 años de no cotizar al IMSS. Entonces sí, es cierto, cumple con los requisitos de edad y de semanas, pero no cumple con el requisito de conservación de derechos. Eso es lo que pasa desafortunadamente a una gran cantidad de personas que cotizaron en su momento al IMSS. ¿Qué es la conservación de derechos? La conservación de derechos es el tiempo que el IMSS otorga para que en ese tiempo, si la persona cumple con los requisitos, se pueda pensionar. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces una persona deja de cotizar, deja de trabajar en un empleo formal a los 40, 45, 50 años. Y de ahí no se reincorpora nuevamente. Entonces, al momento de llegar a edad 60, ya pierde esta conservación de derechos. Uy, uy, uy. Entonces, es muy importante no perder de vista esto. Esto es lo más importante, porque te digo, se acercan con nosotros muchas personas a quererse pensionar, pero olvidando esta parte. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer para pensionarse? Lo que se conoce como reactivación de derechos, que es cotizar por lo menos 52 semanas continuas para que todo lo cotizado anteriormente se reactive, vuelva a estar vigente y con eso ya pueda obtener una pensión. 52 semanas, es decir... Un año.
Un año se tiene que hacer. Eso es muy importante. La conservación de derechos, ¿cómo saber cuántos años tengo derecho? La conservación de derechos se va a calcular como la cuarta parte del tiempo cotizado. Es decir, si una persona cotizó 20 años, va a tener de conservación de derechos 5 años. ¿Ok? Si en esos 5 años, a partir de que se da de baja la persona, tiene 5 años. Si en ese periodo de 5 años la persona cumple con el requisito de edad y semanas y está dentro de esos 5 años, se puede pensionar sin ningún problema. Pero te digo, la realidad es que muchas personas dejan de cotizar a edad muy joven, o sea, a los 50, 45, 48, 52. Entonces, difícilmente le va a alcanzar ese tiempo de conservación de derechos para llegar a edad 60. Oye, y por ejemplo, en esos casos, fíjate qué importante lo que es no saber, o sea, porque claro, las 500 semanas se cumplen en 10 años que fácilmente una persona puede tener, ¿no? Esta trayectoria. Así es. Pero dicen, pues bueno, tengo 40, 45, 50, ya me jubilo, es decir, me dejo de trabajar y espero a que sean los 60. Si llega ese momento en el que, evidentemente ya nos dices, pasas de los 5 años, ¿sí puedes tener un año y se reactivan tus derechos? Sí, puede. Esos 5 años es un ejemplo, no es forzoso. Alguien puede tener 3 años y medio, 4 años, 7 años, 8 años. Va a depender del tiempo cotizado. Perfecto. ¿Okay? La conservación de derechos depende totalmente del tiempo cotizado de cada persona. Entonces, cada persona, al momento que se dé de baja, en automático se le calcula una conservación de derechos. Y es lo que ella tiene que tener cuidado. Uy, qué fuerte lo que nos dices, para poner atención, ojo, a los que están próximos a jubilarse. Oye, muy bien, entonces ya entendimos, jubilar es dejar de trabajar y para tener una pensión hay que tener estos requisitos que son edad, semanas cotizadas y sobre todo conservación de derechos. Ya eres una persona pensionada. El monto que un trabajador o trabajadora recibe tiene que ver o equivale de manera direccional con el sueldo que tuvo mientras trabajaba, o cómo se calcula la pensión si a una persona que nos está escuchando dice, pues qué bueno, ya tengo todo. La pensión. Ahora ¿cuánto me toca? ¿Cuánto me toca, ¿no? Conforme a la ley, ¿no? Claro. Bueno, el cálculo de pensión, estamos ahorita hablando, para no confundir también al público, de la Ley 73. Hay 2 leyes vigentes en el IMSS, que es Ley 73 y Ley 97. ¿Cómo saber a qué ley pertenezco? Si mi primera cotización, es decir, mi primera semana de cotización, se dio antes del 1 de julio de 1997, voy a pertenecer a la Ley 73. Si mi primera semana de cotización la tengo registrada después del 1 de julio de 1997, voy a pertenecer a Ley 97 o Ley de Afores. Entonces, centrémonos en Ley 73 y contestando a tu pregunta de cómo se calcula, cuánto sé, cómo me toca por ley. El cálculo de pensión considera básicamente 3 factores, que es la edad. Por edad hay un porcentaje. A partir de 60 años se te otorga el 75% y va subiendo un 5% cada año. Es decir, si alguien se pensiona a edad 61 le toca el 80%, a edad 62 el 85%, a edad 63 el 90%, a edad 64 el 95% y a partir de 65 años el 100%. Pero ese solo es un factor y no es el más importante. El más importante son las semanas. No basta con nada más tener 500 semanas. Lo ideal es acumular el mayor número de semanas, porque de esto va a depender totalmente el monto de pensión. ¿Qué tal? Por las primeras 500 semanas hay una cuantía básica y por las excedentes ya se conoce como cuantía adicional y eso es lo que hace la diferencia en el monto. Ahorita si quieres damos ejemplos. Y el salario que se va a tomar en cuenta es el salario promedio de los últimos 5 años. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto porque luego pasa que es que yo antes cotizaba con un salario muy alto y era gerente y era director y todo y ganaba muy bien. Pero después me despidieron y conseguí un trabajo donde ya me pagan el sueldo mínimo o un sueldo bajo. No importa los salarios que se hayan cotizado en una primera etapa o hace mucho. El salario que se va a tomar en cuenta es el de los últimos 5 años.
Perfecto. Oye, vamos a hacer una pausa. Ya empezaron a llegar las preguntas para ti, claro. que eres la experta y que sí sabemos que hay mucha, como bien decías, hay poca información o difusión de esta información y qué bueno que aquí el día de hoy estamos hablando al respecto. Vamos a una pausa, son las 11:15, 5604-7926, 5604-8229, 01800-670-1680. Esto es Espacio Abierto en Ciudadana 660. Continuamos con la actuaria Mariana Félix hablando sobre pensiones del Seguro Social. Gracias por continuar en sintonía de Ciudadana 660. Nos quedamos precisamente en esto del cálculo de la pensión y nos hablaba sobre la edad y quiero meter a colación esta pregunta de Enrique, quien nos dice, oye, ¿pero qué puedo hacer si llego al tiempo cotizado? Si todavía no llego al tiempo cotizado, pero ya soy una persona adulta mayor. Si no se llega al tiempo cotizado, habrá que ver su situación. Quiero entender que tiene más de 60 años y seguramente no cumple con las 500 semanas. Hay que ver cuántas semanas tiene, hay que ver cuándo dejó de cotizar y ver si todavía se puede hacer una estrategia. Eso es muy importante. Para todas las personas que pertenecen a la Ley 73, pueden completar su tiempo de cotización, en este caso como el señor Enrique, de manera voluntaria, siempre y cuando cumplan con los requisitos. Es decir, se pueden inscribir directamente al IMSS en lo que se llama modalidad 40. Esta modalidad 40 les va a permitir dos cosas. Les va a permitir seguir sumando semanas de cotización para aquellos que todavía no cumplen con el requisito, lo junten, lo completen, y para aquellas personas que quieran acumular todavía más semanas y sobre todo aquellas personas que puedan hacer aportaciones más altas e incrementar su salario de cotización. Todas estas ventajas lo da modalidad 40 siempre y cuando pertenezcas a la ley anterior. Entonces, el primer requisito que todas las personas deben tener muy claro es que para modalidad 40 no deben pasar más de 5 años de su última baja. Okay, perfecto. Si el señor Enrique ya tiene más de 60 años, no han pasado más de 5 años de su última baja y todavía no cumple con las semanas, puede entrar a modalidad 40, seguir sumando semanas y lo mejor, puede incrementar su salario para que esto se traduzca en un incremento de pensión. Pero habrá que revisar su caso. Claro que sí. Oye, bueno, eso es fabuloso. Las personas que cotizaron antes de el 97. Julio, dijiste, del 97. Primero de julio sí. del 97. ¿Y quienes cotizamos después? Porque somos un montón, ¿no? Ya la gente que ahorita... Somos un montón y desafortunadamente pues sí estamos con menos beneficios. Estamos porque yo también empecé a cotizar después de esa fecha y finalmente el beneficio de pensión o jubilación pues prácticamente diría desaparece. Se crea, recordarán lo que es Afore. Uh-huh. La Afore se crea en el 97 justamente. ¿Y qué es lo que pasa? Ya las aportaciones se van a una cuenta individual, se va acumulando dinero, que son aportaciones que tanto tú como el patrón como el Estado van haciendo para, digamos, hacer como una bolsa, un cochinito. Uh-huh. Esto, al momento de tener 60 años o más, se va a tramitar una pensión. Pero ¿cuál va a ser la forma de calcularla? La forma de calcularla va a ser básicamente con lo que se esté acumulando en tu Afore, en tu cuenta individual. Se han hecho varias proyecciones, se han hecho varios cálculos y varios expertos coinciden que la pensión a la que vamos a tener derecho las personas que pertenecemos a la nueva ley es aproximadamente del 30% del salario. Es decir, si alguien está cotizando con un salario de 10,000 pesos, tendrá una pensión de 3,000 pesos. Y el requisito para darte esta pensión o garantizarte una pensión mínima ya no van a ser 500 semanas, van a ser 1,250 semanas, que equivalen aproximadamente a 25 años. Entonces, aquí hay un mensaje, hay una alerta para todos nosotros que es: si nada más nos confiamos en lo que se está acumulando en nuestra cuenta individual de Afore, vamos a tener pensiones muy bajas, a tener una jubilación, pues, precaria, vamos a tener una jubilación limitada. El consejo aquí es ahorrar, porque si no, vamos a tener un retiro, pues difícil, ¿no? Oye, y ahorrar
en la Afore, o ahorrar en una cuenta de banco, o ahorrar abajo de mi colchón, o ahorrar en dónde? Hay instituciones, hay instrumentos ya especializados para este tema, como son planes personales de retiro, seguros de retiro, que son instrumentos muy confiables. Afore es uno de ellos. Sin embargo, no es que yo tenga nada en contra de las Afores, pero creo que hay instrumentos que pueden dar más beneficios a las personas que pueden o que quieren ahorrar. Entonces es importante que se acerquen con un especialista, que pregunten. La mayoría de las aseguradoras tienen este seguro de retiro y hay aseguradoras que tienen planes personales de retiro que se conocen como PPRs. Entonces, creo que hay varios instrumentos que le pueden dar más beneficios. Algunos tienen beneficios fiscales. Entonces, hay que ver la situación de cada uno para recomendarle cuál es el mejor instrumento. Perfecto. Entonces, bueno, afortunadas todas las personas que cotizaron antes del 1 de julio de 1997, porque la gran mayoría ahorita de la fuerza laboral, o sea, que estamos en lo pleno, ¿no? Esta generación que cotizó con la ley del 73, pues está ya en sus últimas, claro, ¿no? de hecho, hace unos días salió en Facebook, estuvo compartiéndose un artículo que decía que ya se está pensionando o ya está por pensionarse la primera generación de la nueva ley con pensiones inferiores a los 5,000 pesos. Cuando en la ley anterior podemos lograr pensiones hasta los 40,000, 45,000 pesos. No es una diferencia muy grande. Y les digo, en la ley anterior, con una buena estrategia, planeando su jubilación, pueden llegar a montos realmente que les hagan más sentido y que estén más tranquilos en esta etapa, ¿no? Es cierto. Y bueno, justo yo también coticé la primera semana del Seguro Social, quincena, mes, después del 97, entonces tendré que ahorrar, como bien lo dices, en mi cuenta personal, buscar un plan apropiado para poderme jubilar de una manera digna. La recomendación, Sandra, es ahorrar aproximadamente el 10% de nuestro ingreso. Esto se estima entre el 10 y el 20%, dependiendo si estamos cotizando o no al IMSS, pero entre un 10 y un 20% se estima que con esto y con el rendimiento que pueda dar este plan, este instrumento, de aquí a que tengamos la edad de jubilación, creo que se puede completar con lo de Afore y tener una jubilación más digna. Por supuesto. Ahora, quiero preguntarte otra cosa sobre esta nueva ley. Mencionaste que ya las semanas aumentan, ahora son las 1,250 semanas. Con la edad, ¿es también el requisito a los 60 años? También es el requisito a los 60. O sea, a los 60 años yo ya puedo pensar en una jubilación. Así es. Muy bien. ¿Dónde podemos obtener mayores informes para las personas que ahorita estén así como con estas dudas y en el proceso de jubilación, que yo conozco a varias que ya están en esto? ¿A quién tenemos que acercarnos o podemos acercarnos para que nos den un consejo favorable, ¿no? Bueno, nuestras oficinas están abiertas, nuestros teléfonos están abiertos para que todas las personas que gusten nos hagan una consulta, agendemos una cita y revisemos a detalle su situación. Nos pueden contactar al 2454 99 88 y 2454 99 89. Okay. Nos pueden encontrar también en internet como proyectapensiones.com.mx. Es proyecta en femenino, digamos, proyectapensiones.com.mx. Aquí pueden ingresar a nuestra página, hay muchísima información que les puede ser de utilidad. Ahí están los datos de contacto, pueden hablar, agendar una cita y con mucho gusto los atendemos. Oye, y en ese sentido, Mariana, ¿ustedes atienden solo a las personas que hoy en el programa estamos dedicándolo a pensiones del Seguro Social o también a las personas del ISSSTE? Estamos enfocados a las personas que cotizaron al IMSS, a las personas del ISSSTE también podemos darles una asesoría, pero el proceso es muy distinto, pero sí podemos asesorarlos. Tenemos ya bien poquito tiempo. Conozco casos en donde la gente tiene dos trabajos, ¿no? Es decir, que cotiza al Seguro Social y también cotiza al ISSSTE. Ahí es un caso especial. ¿Se puede juntar o no? Se puede juntar, pero mi recomendación sería no.
Se pueden pensionar de forma independiente, son compatibles. Alguien puede tener una pensión del ISSSTE y también una pensión del IMSS. La ley del ISSSTE también cambió en el 2007, entonces hay que revisar muy bien si se quedaron en el 10º transitorio o en cuentas individuales, y dependiendo cuál es la situación, ya hacemos la recomendación de es mejor juntarlo porque en el IMSS no tiene tanto, mejor júntelo con el ISSSTE. Dependiendo de la situación va a ser la recomendación. Aquí es como si fuéramos sastres, es un traje a la medida porque puede llegar el señor Juan y el señor Pedro y son casos distintos. Entonces sí tenemos que revisar muy bien cómo se ha dado su historia laboral, su tema de cotizaciones, para hacerle la recomendación más adecuada. Qué maravilla que existan asesores especializados en este tema tan importante, el de la pensión y, por supuesto, la jubilación, que todo el mundo aspiramos, ¿verdad?, en la vida laboral, a poder tener un descanso y que ya no trabajemos. Y tranquilidad, que si queremos trabajar lo hagamos porque queremos, no porque si no me levanto hoy a trabajar o a vender esto o a ver qué hago, no tengo para pagar medicinas, comida, mi renta, etcétera, ¿no? Claro, todos vamos a llegar a una edad adulta mayor, es decir, vamos a convertirnos en personas grandes, en donde pues vamos a tener dolencias, tú y yo, claro, y todo el mundo. Lo ideal es que lleguemos bien y dignamente, con salud, pero ya a esta edad ya uno ya quiere dormir, ¿no? Me imagino. Muchas gracias. Gracias gracias. Mariana Félix, actuaria, por estar aquí. Recuerde www.proyectapensiones.com.mx. Gracias también a Javier Sánchez Vázquez en la operación técnica, a nuestra productora Cassandra Vicario. Soy Sandra Vázquez, buenos días.